Que ya tú has ministrado a nuestras vidas, hemos recibido nuestra porción en el lugar santísimo de tu presencia. Queremos, mi Dios, que nos sigas ministrando y ahora en esta atmósfera tu palabra, cual semilla preciosa, cae en el lugar correcto de nuestro ser y de fruto al 100%. Te ruego, Dios mío, háblanos tú, que seas tú, Señor, el que nos guíe con tu palabra y, como te pedimos siempre, amado Espíritu Santo, enséñanos tú. Amén, amén y amén. Démosle palmas fuertes al Rey. Gracias, Señor. Dios bendiga a aquellos que están a través de la internet. Buenos días, estamos aquí en Abundancia Divina, nuestra reunión de hoy domingo, y todos los que están aquí en casita, verdad, un gusto verlos, tenerlos acá en la casa del Señor. Vamos a seguir, quiero aprovechar bien el tiempo porque estos temas son bastante largos y seguimos en esta serie de la preparación de la novia, ¿verdad? Preparando a la iglesia novia. Para los que de pronto nos oyen por primera vez, el resumen así rapidito, ¿verdad? Estamos enseñando por qué decimos iglesia novia. Estuvimos enseñando la importancia de ser la iglesia novia. Y estamos trabajando desde finales del año pasado el asunto de la luz y los ojos. Amén. Efesios 1:18, habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento. Entonces le estamos rogando a Dios que se abran los ojos de nuestro entendimiento para poder entender esto que nos está enseñando el Señor. Y le digo algo, iglesia, de tantos años que llevo pastoreando, tal vez estas enseñanzas de estos domingos son las más importantes que he dado como maestro al cuerpo de Cristo. Porque no soy solo maestro a esta iglesia, ¿verdad? Como maestro al cuerpo de Cristo. Por eso hay gente que nos sigue en diferentes países y aprenden, pero de todas las enseñanzas que yo he dado, esta es posiblemente una de las más importantes que hemos dado. Estamos trabajando la visión. Estamos hablando de que el Señor abra los ojos de los ciegos, espiritualmente hablando. Estamos hablando de que Dios nos ayude a ver. Entonces, acuérdense, estamos ayunando una vez por semana por cada una de estas cosas. Yo espero que usted lo esté haciendo. Entonces, la primera semana le pedimos al Señor, Señor, ayúdame a ver quién tú eres, ver a Jesús. O sea, entender, acuérdese, los ojos de vuestro entendimiento. Entender quién es Dios de veras, poder de veras ver a Dios y entender quién es Dios. El concepto equivocado de Dios es el que hace que tengamos un concepto equivocado de todo lo demás. Después vimos aprender a verme a mí mismo, como Dios me ve, y la semana pasada vimos aprender a ver a tu enemigo, ¿verdad? Entonces, no quiero repetirlo todo, ahí están los videos en las redes para que usted los pueda seguir. Esta semana volvemos a ver a Jesús. Le pido que esta semana nuevamente saque un día de ayuno por lo menos y pídale a Dios nuevamente, Señor, sana mis ojos, los ojos de mi entendimiento, que yo pueda verte a ti, quién tú eres, que pueda de veras entender en mi espíritu quién es mi Dios, a quién le estoy sirviendo. Créame que esto es importantísimo. Si usted de veras entiende a quién le está usted sirviendo, nuestra vida cambia radicalmente. El tener un concepto equivocado de quién es Dios nos causa muchos problemas. Y sigo en lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, rapidito, el esquema pasado, estamos hablando de la iglesia del atrio, que es la iglesia carnal, la iglesia del lugar santo, que es la iglesia almática, y la iglesia del lugar santísimo, que es la iglesia espiritual o guiada por el Espíritu Santo, a la cual le llamamos la iglesia novia. Amén. Entonces, la iglesia del atrio es guiada por la carne y sus deseos. La iglesia del lugar santo está guiada por el alma y sus deseos. Y la iglesia del lugar santísimo es la que aprende a ser guiada por el Espíritu Santo. Quiero repetir de nuevo, ¿por qué enseñamos esto? ¿Para creernos mejores que otros? No. ¿Para creernos que ya alcanzamos eso y somos superiores? No. Es porque el Padre nos ama. Y dijimos que como el Padre ama a su bebé y quiere que el bebé crezca, que no se quede enfermo, que no se quede enano, el Padre nos quiere ver a nosotros crecer. Que empezamos nuestro camino en Cristo, pero Él nos quiere ver crecer de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y el anhelo del Padre vimos que es la comunión con el Espíritu Santo, que es lo que llamamos lugar santísimo. Amén. Hemos visto que esto es un proceso que todos atravesamos. Todos los días nos levantamos, a veces todos carnales, a veces estamos todos almáticos, pero Él quiere que aprendamos, esto es parte de madurar, que aprendamos a habitar en el lugar santísimo. Amén. ¿Por qué estamos enseñando esto? Porque estamos en tiempos finales, estamos en tiempos decisivos.
Por eso le digo que las enseñanzas que estoy dando ahora para mí de veras son de lo más importante que siento que el Señor nos ha permitido enseñar. Amén. Entonces esto es por pura misericordia de Dios. Nadie madura si Dios no se lo permite. Nadie crece si Dios no te lo concede. Pero ¿a quién Dios se lo concede? Al que lo desea. Pastor, ¿y la iglesia novia son algunos superélite preferidos de Dios? No, esto es para todo el mundo. Para el que quiere, lo encuentra. El que anhela tener comunión con Dios, lo consigue. Amén. Pero es decisión suya. Dios no empuja ni obliga. El Señor dice, sígueme, sígueme. Entonces, por eso es que un buen pastor jamás obliga, jamás empuja, jamás insiste. Simplemente le dice a la oveja, oye mi voz y sígueme. Amén. Entonces, quiero seguir trabajando un poquito esto. Es la gracia la que nos da vida eterna. Este esquema representa el cuerpo de Cristo. Así como nuestro cuerpo es carne, alma y espíritu, la iglesia también, el cuerpo de Cristo está dividido en tres. Le llamamos la iglesia novia porque vienen las bodas del Cordero. Y la iglesia, dice la Escritura, su esposa se está preparando. Y las bodas del Cordero están a las puertas, iglesia. Entonces estamos viendo que no todos los que van a la iglesia, no todos los que son cristianos son iglesia novia. Amén. Sí me doy a entender hasta ahí, ¿verdad? Porque yo voy despacito porque quiero que usted de veras me entienda todo esto. Entonces, estamos estudiando esto. Así como nosotros somos carne, alma y espíritu, así mismo la iglesia está dividida. Entonces hemos visto que el atrio, la iglesia, el enemigo de la iglesia del atrio es Satanás. En la iglesia del lugar santo el enemigo es el mundo. Y en la iglesia del lugar santísimo el enemigo es la carne. Amén. Hablamos de guerra espiritual. Esto lo vimos ya la semana pasada. Entonces vimos que en el atrio el enemigo es Satanás y las tinieblas. ¿Por qué? Porque están bajo la luz del sol y hay noche. Es una mezcla de luz y tinieblas. Ahí me detuve un poquito la semana pasada. En el atrio está, de pronto los que no entienden mucho de esto, ¿verdad? Este esquema es el tabernáculo de Moisés cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y el Señor les dijo, construyame un tabernáculo, un templo que se armaba y se desarmaba en el desierto. Y ese templo que Dios le ordenó a Moisés tenía estas tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y esto nos quedó de modelo para nosotros ahora estudiar y entender sobre todo la escatología de los tiempos finales. Amén. Entonces, vimos que el enemigo en el atrio es Satanás. El enemigo en el lugar santo es el mundo y el enemigo en el lugar santísimo es la carne. Entonces, ¿por qué estamos dando esto, pastor? ¿Para tener conocimiento? ¿Para llenarme la cabeza y entender estas cosas, e impresionar a alguien diciéndole que yo entiendo todo esto? No, es para poner esto en práctica, para prepararnos para las bodas del Cordero, el que lo quiere hacer. El que no lo quiere hacer, Dios le va a dejar que usted siga viviendo como usted quiera. Pero al que anhela las bodas del Cordero, si Dios ve en usted su anhelo, el Señor mismo lo va a ir jalando, lo va a ir atrayendo. Amén. Yo les ruego, como su pastor, como maestro de la palabra, a los que nos miran en cualquier lugar del mundo, de veras este asunto es serio. El Señor en serio, Cristo viene pronto. Es como en los días de Noé, que a Noé nadie le hacía caso. Todo el mundo decía, está loco, que viene un diluvio, que va a haber lluvia. Nadie le hacía caso. Y pasaban los años. Pero de que se va a cumplir, se va a cumplir. Y llegó un momento en el que el Señor le dijo a Noé, faltando días, ya el Señor le avisó a Noé. Y le dijo, de aquí a tantos días, métete al arca. O sea que durante años no se sabía cuándo era. Pero antes de que cayera el diluvio, el Señor le habló a Noé y le dijo, ya, eso está, mira, a unos días. De la misma manera el Señor le está avisando a su iglesia. Las bodas del Cordero están a la puerta. El que lo quiera oír, lo va a oír. El que se quiera seguir burlando, se seguirá burlando. El que quiere tener religión, va a tener religión. Cristianos hay miles en todo el mundo. Iglesias hay miles por todo el mundo. Cristianos, miren, el Señor en ningún momento dijo que los cristianos heredarán el reino de los cielos. El Señor dijo los hijos de Dios. Los hijos. Hermano, este asunto es serio. Entonces, ¿cómo sabemos esto? ¿Por qué estamos enseñando esto? Para prepararnos. Amén. La semana pasada me quedé aquí. En el atrio
tenemos que limpiarnos. Entonces yo le enseñé varios versículos la semana pasada que decía que hay que limpiarnos de toda inmundicia, que hay que despojarnos, como quitarse la ropa sucia, que hay que vimos que dice que el que anhela estas cosas se purifica a sí mismo. Entonces el que anhela las bodas del Cordero se empieza a purificar. Entonces, váyame siguiendo. En el atrio tenemos que limpiarnos, en el lugar santo tenemos que ordenarnos y en el lugar santísimo tenemos que consagrarnos. Esto es importantísimo, hermano, porque hay gente que creen que andan consagrados a Dios, pero no ordenan su vida. ¿Sí me doy a entender? En el lugar santo, que es el de la mitad, usted ve que está el candelero de oro. Y estudiamos desde hace años que el Señor nos mostró, y está en la Escritura en Apocalipsis, que el candelero de oro representa una congregación. Entonces hay gente que dice: yo le sirvo a Dios en mi casa, yo oro a Dios en mi casa el Señor me oye, y no se congrega. Entonces pueden sentirse que están consagrados, pero no están ordenados, y eso puede causar un engaño. Por eso le decimos al Señor: ayúdame a verme a mí mismo, que no me esté yo engañando. Mire, si usted sabe que usted tiene problemas y usted los puede ver, usted anda bien. Aunque no los haya vencido todavía, pero usted anda bien, puede ver sus problemas, puede ver dónde le falta, puede ver dónde ando mal y trata de arreglarse, y estamos ahí dándole. Pero no hay peor ciego que el que cree que anda bien y está mal. ¿Sí me van a entender? Entonces, mire, en el atrio hay que limpiarnos. Vimos que en el atrio hay una mezcla de tinieblas. En el atrio se practica todavía. Estoy hablando de cristianos que van a la iglesia, no estoy hablando de los de afuera. Cristianos que van a la iglesia. En el atrio todavía son cristianos que practican la brujería, la hechicería, la santería, la magia negra, la magia blanca, la magia amarilla. Cristianos que van a la iglesia todas las semanas, oyen palabras de Dios, pero no se han limpiado. ¿Sí me doy a entender, hijitos? Y les vuelvo a poner el ejemplo mío. Cuando yo empecé en Cristo, ya llevaba años de cristiano, leía la Biblia, sabía escritura. Hermano, ya hasta me habían dado mi chance de pararme a predicar en el altar de Dios. Pero yo todavía tenía supersticiones y cargaba cositas en mi billetera. Yo cargaba cositas en mi billetera. ¿Eso será luz o tinieblas? ¿Por qué? Porque le estoy poniendo mi fe a ciertos amuletos, a ciertas creencias, en lugar de ponerle mi fe al Dios eterno, que es todo lo que necesito. Entonces, en el atrio, déjeme irme acá un momentito. Sí va conmigo, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, yo no sabía ni había estudiado esto todavía, pero ahora lo estoy entendiendo. En el atrio te prueban la fe. El atrio representa las arrugas. El lugar santo representa las manchas. En el atrio te prueban en rojo, le estoy poniendo abajo. En el atrio te prueban la fe. En el lugar santo te prueban en la obediencia. Y en el lugar santísimo te prueban en la visión, o te atacan la visión. Cuando empezó la pandemia, el Señor me mostró que el primer ataque venía contra la fe. Y lo dijimos por las redes: viene un ataque contra la fe. Viene un ataque contra la fe. ¡Pum! Un ataque contra la unidad, un ataque después dijimos al segundo año un ataque contra la obediencia. No sé cuántos se acuerdan de eso, pero ahí está en las redes. Entonces, en el atrio, que representa las arrugas, el Señor dice: viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin manchas. En el atrio me prueban la fe. Entonces yo no tenía la suficiente fe que Dios es mi proveedor. Y yo me creía que si saco las cositas que yo cargaba en mi billetera, cargaba una a un lado, otra a otro. Hermano, y botaba billetera, pero mis cositas no. En la billetera nueva volví y las ponía. Era una superstición, porque yo decía: si llego a botar esto, me va a faltar el billete. Entonces, ¿qué estaba atacándome en el atrio? Mi fe. Tenía una creencia bien metida. Iba a la iglesia, oía Biblia, pero no me había limpiado. Hermano, y el día que el Señor me trajo una convicción de que bote eso, créame que fue una lucha. Créame que fue una lucha botar eso, hermano. No sé cuántos entienden de lo que estoy hablando. ¿Ha pasado usted por algo así?
Hermano, a mí me costó sacar eso y botarlo. Me costó, hermano. Y ahí no había que ayunar, no había que orar, no había que pedirle al apóstol fulano que ore por mí. Lo que había que hacer era sacarlos y botarlos a la basura. That's it. No hay que ayunar mucho, ni orar mucho, ni esperar que baje un ángel y me diga que no. Era obvio que lo que él quiere es que bote esto y confíe en él. Amén. Y me costó. Ay, a mí me costó. Hermano, los sacaba y los volvía a poner. Y los sacaba y los volvía a poner. Me costó. Hasta que un buen día los agarré, los boté al toilet, los eché. Ya se fue, dije, ya se fue, ni modo. Y anduve un tiempito hasta con, perdón que lo diga, con miedo. Con miedo de que ahora sí me fastidié, me va a faltar el bien. Y no sabe usted que Jehová hizo unos milagros esas semanas. Eso era como decía, toma, cállate la boca, por cuanto has confiado en mí, ahora es que te voy a bendecir. ¿Se acuerda que hablamos del Ferrari? Que usted no le va a dar un Ferrari a un bebé. Entonces el Señor así mismo aguanta sus bendiciones. Hermano, necesitaba de urgencia para pagar el mortgage y decía, Dios mío, y mi esposa me decía, ¿y entonces cómo? Dios hacía unos milagros, el dinero. Amén. Es como que el Señor me dijo, para que entiendas, confía en mí, yo soy tu proveedor. Yo soy tu proveedor. Amén. Entonces, en el atrio se practican muchas cosas de ese tipo. Cristianos que no sueltan. Por ejemplo, la magia amarilla. ¿Qué es la magia amarilla? La magia amarilla es la que se practica con fotos. En el mundo de las tinieblas lo hacen. Usted ha visto que le ponen fotos al fulano para destruirlo y le meten imperdible y qué sé yo. Yo sé que usted no sabe de esas cosas, pero a mí pues, me tocó aprender de todo eso, ¿verdad? Pero hay cristianos que no sueltan eso. Y le doy un ejemplo. No se enoje conmigo, pero ahí le va. ¿Por qué? Porque hay que limpiarnos. Entonces ahí va el cristiano que va a la iglesia y todo y tiene la foto de su familiar y le pone velas todo el tiempo. Y ahí se pasa media hora conversando con el muerto. Si vieras que... Sí, cuídame. A mí me cuida, dice mi abuelito desde los cielos. Eso suena lindo. Está desahogando el alma. Pero no es bíblico. La Biblia dice que no hay que hablar con los muertos. Así dice clarito. ¿Por qué? Porque eso es, los que hablan con los muertos son los medium que practican ese tipo de actividades en las tinieblas. Y en Deuteronomio está clarísimo que los hijos de Dios no deben consultar a los muertos. Pero ahí va el cristiano y consulta con el bisabuelo. ¿Qué haré? Teniendo a un Dios que habla. Ese tipo de cosas es las que el Señor dice, limpiémonos. En el atrio está el altar de bronce, que es donde se sacrificaba. Aquí está la sangre. Y está el lavatorio donde se lavaban los sacerdotes con agua. Entonces en el atrio hay que lavarse, hay que limpiarse. Nos lavamos con sangre, el sacrificio de Cristo, y nos lavamos con agua, la palabra. Pero en el atrio hay que limpiarse, hay que despojarse, hay que lavarse de un montón de cosas. En el atrio hay hechicería. Cristianos que practican la hechicería. ¿Cómo así, pastor? La Biblia dice que todo tipo de manipulación es para Dios como hechicería. Y que toda desobediencia es para Él como idolatría. Entonces el cristiano que está acostumbrado a manipular, o la cristiana que está acostumbrado a manipular, hermano, hay gente que son buenísimos para eso. ¿Usted no cree que hay hasta púlpitos donde el pastor lo que hace es, en vez de enseñar la palabra de Dios, lo que hace es manipular a la gente? Hay gente que tiene un arte. Usted no ve a Hitler cómo manipuló a una nación completa para una guerra, solo con el arte de hablar. Oye, ¿cómo conquistó Satanás a una tercera parte de la creación angelical? Con la boca. Y manipulando la visión, haciéndoles ver algo mejor de lo que Dios ofrece. Entonces en el atrio te atacan la fe. Acuérdese, estamos enseñando esto porque Dios nos ama. ¿De veras estamos confiando en Él? ¿O en tu casa, en tu vida, todavía hay supersticiones, creencias, todavía hay cosas, tradiciones que tú crees que si no hago esto me va mal? Tenemos que soltar eso. Entonces en el atrio, acuérdese que el atrio representa la carne. En el atrio te atacan la fe. Entonces la Escritura dice claramente que no es suficiente con creer en Dios. Hay muchos cristianos del atrio que dicen, no, pero yo sí creo en Dios. Y la Biblia dice en Santiago 2:19, ¿tú crees en Dios? ¡Qué bueno!
Los demonios también creen y tiemblan. Entonces no es suficiente con decir yo creo en Dios. Se tiene que probar. Cuando a mí me tocó botar esas cositas de mi billetera, ¿qué estaba yo diciendo? De veras creo en Dios. Porque le estaba poniendo mi fe a amuletos. ¿Sí me doy a entender en esa área, verdad? Entonces usted y yo tenemos que analizar nuestra vida. Señor, ayúdame a verme a mí mismo. Ayúdame a ver qué costumbre tengo, qué tradición, qué hago. Que hemos visto que todo eso, costumbres, tradiciones, creencias y ritos, hay que eliminarlos. Entonces, le voy a dar una lista bien bonita que aparece en la escritura en Gálatas 5:19. ¿Cómo sabemos los cristianos del atrio, pastor? En el atrio está la carne, los cristianos guiados por la carne. Y no me voy a detener en esto de una en una porque no acabamos nunca. Pero ahí le paso la lista. Usted no diga amén ni nada, pero usted agárrelo si es que algo le toca, ¿verdad? ¿Para qué, pastor? Para irnos limpiando. Amén. Pedirle Espíritu Santo, aquí me doy cuenta que aquí se ando mal. Entonces, es como que aquí dijera Gálatas, el apóstol Pablo le escribe a los cristianos de Gálatas. ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los cristianos, a los hermanos en Cristo, a los que ya se han bautizado y han aceptado al Señor, lo que usted quiera, pero a los cristianos. Ahora bien, estas son las obras de los cristianos de la iglesia del atrio. Esas son las de la carne. Aparece primerito, fornicación, forniqueia. Y hemos visto que esa palabra significa muchas cosas. Fornicación significa todo lo que tiene que ver con el área sexual del ser humano que se hace como a Dios no le agrada. Ahí entra todo, hermano, una lista de cosas que ya usted se imagina. Impureza. Mire una obra de la carne. Pastor, yo no practico ni brujería ni hechicería, pero una obra de la carne del atrio es el desenfreno. O sea, gente que no pueden controlarse, frenarse. Mire lo que aparece en el atrio. Idolatría. Ahí está en la Biblia. Hechicería. ¿A quién le estaba escribiendo Pablo? A los hermanos. Y aquí me deja ver que había hermanos que practicaban hechicería. Entonces hoy en día hay cristianos que practican hechicería, que levantan saumerios, que tienen altares en sus casas todavía. Oye, a mí me ha tocado visitar cristianos que cuando entro todavía tienen altares. Y uno dice, adiós, caray, ¿qué pasó? Y no va a la iglesia. Es que es un recuerdo de mi mamita. El gran altar en la casa con un poco de santos, velas y un poco de cosas. O si no tienen el billete de la lotería con una vela y un santo al lado. Todo eso es magia blanca. Con fotos es magia amarilla. Magia negra ya es más serio. Magia negra ya estamos hablando de veras desearle el mal a alguien, hacerle daño, tratar de matarlo. Todo eso es real. Hay gente que dice, sí, pero el que acepta al Señor, ya la hechicería no tiene poder sobre nosotros. Eso es si usted se limpia. Pero si usted es cristiano y todavía tiene cosas en su casa, le está abriendo puertas a la hechicería, le van a dar duro. Yo me acuerdo, hermano, yo ya era cristiano, pero como me iba de patas, me decía la gente, mire, cuando usted se bañe, lávese con el huevo. ¿Usted no ha oído cosas raras de esas? Sí. Cuando usted se bañe, no le digo, ¿verdad? Y ahí va el hermano que Dios lo tenía al hermano destinado para ser pastor, pero como el hermano no sabía, ahí va con el huevo y lo trae. Cristianos. Todavía era cristiano bebé, entonces el Señor en su misericordia me fue haciendo entender, me fue haciendo limpiar. Ahora cuando oigo esas cosas yo le digo, no, saque gato, ¿verdad? Cruz, cruz. Porque eso ya no es de Dios. Cuando fui a Ecuador me iba a hacer una limpia, me mandaron a un parque ahí en mi ciudad y me dijeron, ahí mire usted entre que ahí hay una gente que con ruda le hacen así. Hermano, yo entré solito, no le dije a nadie para que nadie piense mal de mí, ¿verdad? Y entré y me senté ahí y me metieron a un cuarto al fondo. Y usted sabe que cuando uno llega de Estados Unidos como que se dan cuenta, ¿no? Y cuando me vi sentado me dijeron, ya regresamos. Y me dejaron solito ahí. Yo dije, aquí estos me secuestran, me van a hacer salí disparado, hermano. No me limpiaron. Pero era Dios en su bondad. Y le estoy contando de un hombre, o sea, a cualquiera le pasa.
Váyase donde las brasileñas que ahí le limpian los billetes y viera que ahí sí le... Había una, no sé, en aquellos años, la 42. Ay, no, Padre Santo. Pero así hay cristianos hoy en día. Y Jesucristo viene pronto. Y Él viene a buscar una iglesia sin arrugas y sin manchas. Todas esas bobaditas que nos reímos son hechicería. Son brujería. Todavía es prácticas de las tinieblas. Y mire qué más hay en el atrio que hay que limpiarnos, hijitos. Enemistades, pleitos, celos, iras. Todo esto estamos hablando, el apóstol Pablo está hablando cosas desmedidas, que no son guiadas por el Espíritu Santo. Porque, por ejemplo, hay celos que son guiados por el Espíritu Santo. La Biblia dice, por ejemplo, el celo por tu casa me consume. Cuando el Señor se enojó y botó a los mercaderes del templo. O sea, hay un celo que es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Contiendas, disensiones, partidismos. Eso es cuando se hacen grupitos la gente. Solo los de nuestro país, pero los demás chusma, chusma. No, en Cristo Jesús ahora todos somos de una sola nación. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Amén. Entonces, sigue la lista en el capítulo 5, versículo 21. Envidias, borracheras, orgías. Le está hablando a la iglesia, cristianos, hermanos que van al templo. Y cosas como esta. ¿Qué lista, no? Esa lista es buena revisarla de vez en cuando para ver, Señor, si yo no ando en algo de esto. Sobre los cuales os amonesto antemano, como dije antes. Mire, aquí está la clave que se la puse en letras grandotas. Los que practican tales cosas. Ahí está la clave. Porque el que practica es porque se quiere perfeccionar en algo. El que practica es el que se da cuenta de lo que está haciendo y quiere, mire, perfeccionarse. Pero si usted, por ejemplo, cae en algo de esto, pero se da cuenta que anda mal, usted empieza a odiar esto. Vuelvo al ejemplo mío, cuando yo todavía iba a la iglesia y me gustaba el chupe y me emborrachaba. Yo odiaba eso, le cogí odio, desesperación, pero todavía peleaba con eso. Ahí el Señor te va a ir ayudando, porque tú no estás practicando, no estás amando el pecado. ¿Sí me doy a entender? Cuando uno quiere soltar todo eso y le ruega a Dios, límpiame, lávame, ahí Dios dice, este muchacho me quiere servir, y lo jala y envía ángeles a que te ayuden, y tarde o temprano se tiene que romper. Amén. Te va a soltar el enemigo porque te va a soltar. Amén. ¿Por qué? Porque tu anhelo es buscar a Dios de corazón. Entonces, este asunto, hijitos, vuelvo acá. Este asunto es, en el lugar santo te atacan la fe. En el atrio, perdón, amén. Era para ver si están atentos. En el atrio te atacan la fe. El enemigo va a tratar de que tú confíes en cualquier cosa menos totalmente en Dios. El enemigo dice, no tengo problemas que vayas a la iglesia, no tengo problemas que ayunes y eso. Lee la Biblia tranquilo, el enemigo no se mete. Tradición, esta costumbre. Y eso es lo que el Señor dice, mis hijos se tienen que limpiar. En el atrio usted vio que había idolatría. Eso hay que cuidarnos muchísimo, que el Señor es celoso con este asunto. Amén. Entonces en el atrio podíamos quedarnos meses trabajando uno por uno esos temas. Pero yo sé que usted lo entiende y el Espíritu Santo lo va a ir guiando, que hay cosas que a Dios no le agradan. Amén. Entonces en el atrio hay mezcla con tinieblas. Cuídese, mire, creo que es la tercera semana que vamos hablando de esto. Cuídese de las cosas que uno practica. Vimos que en el atrio está el paganismo. La semana pasada les puse el ejemplo de una fiesta que todo el mundo la celebra, San Patricio. Ese se debe meter en los cristianos. Pastor, pero es bonito, es lindo, se siente lindo, a mi familia le gusta. Tú tienes que irte limpiando, ¿verdad? Poco a poco. Hay veces que hay cosas que duran años para que uno suelte, pero hay que pedirle a Dios, Señor, yo sé que esto no te agrada, ayúdame. San Patricio, entonces y se lo impone. La esposa tiene que, ni modo, vamos con esto, pero Señor, toca a este loco. Señor, tócalo, voltealo, transfórmalo, dale algo, sancocho, pero que te entienda, que te oiga. Entonces usted va a ver que llega el día que el marido le va a decir, mija, esto ya no se celebra en esta casa. ¡Ay! Amén, nos limpiamos, bendito Dios. Entonces en el atrio están las arrugas, hay que limpiarse.
Hay que usted pídale al Señor, Señor, yo no le voy a estar aquí diciendo, tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer... No, pídale usted, Señor, ¿qué no te agrada? ¿Qué no? Y usted va a empezar a ver que se da cuenta de cosas que todo el mundo hace y todo el mundo se la goza, pero a usted le va a dar un sentir feo. No me gusta, ya no. ¿Sí o no? Ahí, mire, tenemos que entender muchas cosas. Lo que dijo mi hermana Gloria. Usted ve que Israel, el Israel nacional, el Israel terrenal, desde hace meses atrás está bajo ataque. ¿Sí o no? Están librando una guerra en 9 diferentes lugares. Está siendo atacado Israel. Las noticias no le hacen mucha bomba. Pero cada vez que se ataca al Israel terrenal, después el ataque en la iglesia de Lakewood. Y no es la única. Un montón de iglesias en el mundo entero han sido atacadas físicamente. Después que viene el ataque físico, viene un ataque espiritual. Por favor, óigame iglesia, y en el mundo entero el que oiga este video, óigame. Cerraron miles de iglesias, literalmente, dejaron de existir. ¿Por qué? Porque hubo hasta pastores que perdieron la fe en Dios y cerraron sus iglesias porque el lío que tuvieron. Vino un ataque contra la fe, el segundo ataque contra la unidad y la obediencia. Y este tercer ataque es contra la visión. Por algo el Señor nos empezó desde final del año pasado, yo no sé ni por qué, pero Dios me puso fuertemente que empiece a estudiar la sanidad de los ojos en la Biblia. El tercer ataque viene contra la visión. Se va a cegar la gente. Eso yo lo dije desde que empezó este año. Como hombre de Dios, de una advertencia y me mantengo ahí. Sé que vino de Dios. Viene un ataque de tinieblas. La 10 fue la salida del pueblo. La plaga 10 fue: deja ir a mi pueblo. El faraón dijo: ok, váyanse. La iglesia está a punto de salir de aquí. Amén. La plaga 9 es tinieblas. Va a venir unas tinieblas en el pueblo de Dios, en el mundo entero, que la gente va a andar toda ciega. Se va a cumplir. Y lo estamos viendo, cada año está peor. Cada año está peor. Si usted se pone a estudiar la iglesia en el mundo entero, cómo está en el mundo entero, las diferentes denominaciones, lo que están permitiendo, usted se va a asustar literalmente. ¿Qué se está permitiendo en las iglesias? ¿Por qué? Porque se está tratando de que la gente venga a la iglesia, no que vengan a Cristo. Y se ha convencido a la humanidad de que mientras tú vengas a la iglesia y leas la Biblia y cantes, gloria a Dios. Y de ahí puedes seguir haciendo lo que quiera haciendo. Mire, no le digo el nombre, pero una de las iglesias más fuertes de aquí de Estados Unidos tiene varias puertas para entrar al templo. Es un templo inmenso, son miles de personas. Y le mandaron una carta al pastor. Y el pastor, tan orgulloso, la leyó públicamente. Yo vi el video. Y la persona que entró le dijo: pastor, a mí me encanta venir a esta iglesia. La alabanza es hermosa. Las diferentes áreas que tienen, todo lindo, atienden a la familia. Hermoso, me encanta venir. Lo único que no me gusta es que no tienen una puerta por donde que reciben a la gente, ¿verdad? Bienvenido, bienvenido. Y ella dijo: porque yo soy musulmán. Y a nosotros nos está prohibido tocarle la mano a otro hombre que no sea nuestro esposo. Pero aparte de eso, me encanta venir a esta iglesia. ¿Qué está pasando ahí? Ella ha venido a la iglesia, pero no ha venido a Cristo. Sigue adorando ¿a quién? A Alá. En el atrio está Babilonia, la madre de todas las prostitutas. Por eso aparece primerito fornicación.
Y el Señor en la Biblia dice: salid de Babilonia, pueblo mío. Esa salida está a punto de suceder cuando la iglesia novia se va definitivamente. Esto es serio. Babilonia significa confusión. La Babilonia espiritual es confusión espiritual, donde la gente anda ciega, toda confundida. No critique a mi iglesia, no critique a mi pastor, ¿quiénes son ustedes? Y se permite de todo. Cada vez que sucede algo en Israel terrenal, viene algo contra el Israel espiritual. Siempre. Se lo puedo mostrar así podemos hacer un estudio por la historia de Israel desde 1948, de 1967. Cada vez que sucedía algo poderoso con Israel, afecta a la iglesia y afecta al mundo. Afecta al mundo, afecta a la iglesia. Israel es el reloj. Entonces, iglesia, Señor, ayúdame a verme a mí mismo. Ayúdame a verte a ti. ¿Cómo voy con el tiempo? Me voy a meter al lugar santo un poquito, pero ahí se lo dejo. Esto lo vamos a seguir remachando. En el lugar santo están las manchas. Ahí hay que ordenarnos. Entonces hay gente que se ha limpiado, pero no se ha ordenado. En el lugar santo está el candelero, que tiene 7 luces. Y está en la mesa de los panes, que tiene 12 panes. El 12 representa siempre un número de orden. Orden, las 12 tribus, los 12 apóstoles, los 12 que aparecen en Apocalipsis. Siempre hay multiplicaciones de 12 en la Biblia. El 12 representa orden. Entonces, cuando tú te metes ya al lugar santo, Dios quiere que nos empecemos a ordenar. Ya no practicas, tal vez ya todo eso, pero ahora tenemos que ordenarnos. ¿Qué es ordenarse? Ordenarse, mire, le dejo esto así facilito para no hacernos mucho lío. Simplemente es Juan 14:15. Eso no significa que hay que guardar la ley de Moisés y hay que hacer esto y hay que... Porque la ley de Moisés son 615 mandamientos. ¿Quién va a poder cumplir eso todos los días? Si ni 10 podemos. La mayoría de nosotros sabemos los 10, ¿verdad que sí? Si yo le digo a uno de ustedes, venga acá y recíteme los 10 mandamientos, ¿sí se puede? ¿Sí se los puede? Yo le aseguro que la mayoría no puede. Porque ni los 10 nos lo sabemos, hermano. Entonces no significa guardaréis la ley de Moisés. Posible. Lo que él está diciendo es, si tú me amas, si tú dices que me amas, ay, yo amo a Dios, viera que yo a Dios sí lo amo. Él dice, si me amas, haz las cosas como yo ordeno, no como a ti te da la gana. Amén. Eso es ordenarse. El Señor dice, haz las cosas como yo ordeno, no como a ti te da la gana. El ejemplo del candelero, porque es uno de los más sencillos de entender. Mucha gente dice eso, yo no necesito ir a la iglesia, voy a ir a la iglesia a estar escuchando a un hombre ahí que habla. ¿Para qué? Yo en mi casa. Hay otros que dicen, yo ahora con las redes, yo tengo video, tengo YouTube, tengo esto, tengo aquello, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Hoy en día es fácil hacer eso, pero el Señor sigue diciendo, congrégate. Congrégate. Acuérdense que el Señor nos mostró dos cosas hermano, mire, es que me voy por otro lado. Yo sigo estudiando lo que le quiero dar descarga. Alemania fue la causante de la Primera Guerra Mundial, fue la causante de la Segunda Guerra Mundial. Alemania. Si usted se estudia la historia, ¿verdad que sí? La segunda la sabemos por Hitler, pero la Primera Guerra Mundial, ¿quién la empezó? Alemania. Y la Agenda 2030 que viene a cambiar esta humanidad, así como la conocemos ahorita, esto va a cambiar. Tiene sus raíces en Alemania. Ellos están planeando, cuando digo ellos es los élites, los manipuladores de la sociedad, los titiriteros que se llama, que el
2030 la gente en su 90% deje de usar cash y tarjetas de crédito. Se va a cambiar la moneda de una manera que el que no quiere, aunque usted no quiera, en su trabajo le van a decir, ya no te vamos a pagar así, te vamos a pagar en Bitcoin, por ejemplo. Y le aseguro que la mayoría de nosotros ni sabemos qué es culpable. O sea, te pago por teléfono y me pagas por teléfono, todo se hace online, internet, todo. Se va a volcar a eso. Entonces, ¿qué va a pasar con las finanzas de mucha gente? Hijitos, un celular. Mucha gente llega a esta nación de diferentes países del mundo, no crean que solo hispanos, gente de Rusia, gente de Europa, de países pobres que hay allá. Y en su vida han tocado una computadora. ¿Qué va a pasar con ellos en sus finanzas? El otro que apunta en el 2030, que yo ya se lo dije, es el control de todo lo que es los humanoides o la robótica, que le van a reemplazar los trabajos al 40% de la humanidad. Eso es lo que ellos tienen proyectado. ¿Qué va a pasar con la economía de la gente? Va a venir un colapso. Pero el Señor nos está advirtiendo. Él nos dijo, usted puede juzgarme lo que usted quiera, pero el que quiere oír, que oiga. Dos cosas dijo el Señor: sé fiel en congregarte y sé fiel en tus diezmos y ofrendas. ¿Por qué? Porque eso es guardarse bajo las alas del Altísimo. Y créame que yo estoy seguro de eso, porque lo he vivido durante años. Venimos viviendo esa fidelidad de Dios. Entonces, en el lugar santo hay que ordenarse. Y está el candelero de 7 luces, que eso representa empezar a hacer las cosas como Dios manda. Eso lo vamos a estar estudiando, los 7 espíritus de Jehová que aparecen en Isaías. Entonces, si cumplimos los 2 de ordenarnos, está el altar del incienso, que es la presencia para permitirnos entrar a habitar en el lugar santísimo. Pero hay mucha gente que le encanta el lugar santísimo y no quieren ordenarse. Le digo una para irnos así contentos, ¿ya? Está la hermana, ¿verdad? La hermana que va a la iglesia, no es de aquí, es de otra iglesia. Y entonces a ella le encanta la presencia. A la hermana le encanta cuando entramos así, la sentir a Dios, y llora y siente, se le para los pelos, todo así. Le encanta la presencia. En la casa ora bastante, busca a Dios, le gusta la presencia, pero no se ordena. Porque la Biblia dice: esposas, someteos a vuestros esposos con amor y sujeción. Y claro, está hablando de un esposo de Dios, no de un gorila mandón que quiere hacer lo que le da la gana. No. Está hablando de un hombre de Dios, ¿verdad? Pero a la hermana no le gusta la presencia. Pero a mí no me manda nadie. A mí mi mami me enseñó que no me deje de ningún hombre. Entonces le gusta la presencia, pero no está haciendo las cosas como Dios manda. No, porque mi marido es un burro, aquí en la casa yo manejo las cosas, porque si no este las echa a perder. Entonces aquí mando yo, las decisiones las tomo yo, dice el hermano. Y arriba están apuntando, le gusta la presencia, pero se deja gobernar por el alma. No practica ni satanismo, ni brujería, ni hechicería, nada de eso. Se limpió. Pero se sigue dejando gobernar por el alma. ¿O no? O he escuchado otros del otro lado, ¿verdad? He escuchado otros que las hermanas, incluso a mí hasta nos pasó una vez, nos tuvimos que corregir. Pastor, él ora bastante. Pasa orando horas en el cuarto, se encierra, órale. Pastor, no, hasta para comer habla en lenguas. Hasta cuando estamos en la intimidad se pone a hablar en lenguas. Es un hombre así de Dios, viera ya. Pero no da un peso para la casa. Porque como Cristo viene pronto, Él dice que hay que meterse al lugar santísimo, porque así enseña Orellana. Así será. La Biblia dice: el que no provee para su casa es peor que un impío. Y que el que no trabaja, que no come. Entonces el hermano era un hermano evangelista bien espiritual. Pero la esposa una vez le preparó las habichuelas con mucha sal
Al piso se lo tiró. Delante de visitas. Qué porquería, esto no está bien preparado. Y reclamando. No os cuento, esto es verídico. O sea, gente en nuestras iglesias que están así. Entonces les gusta la presencia, pero no se han ordenado. Por eso nosotros aquí enseñamos un orden. Palabra. Primero la palabra. La palabra te ordena. En el lugar santo, la luz, palabra. El pan, palabra. Entonces hay 2 veces palabra para meterte a la presencia. ¿Sí va conmigo, hijito? Entonces este asunto en el lugar santo es, pastor, ¿cómo yo sé si me dejo guiar por el alma? Si no haces las cosas como Dios manda y las haces como a ti te da la gana. El diezmo tan criticado y nos hablan mal de los pastores y todo, porque desgraciadamente sí, hay pastores ladrones, pillos, mañosos, sí. Es la verdad, hay. Pero eso no quita que no obedezcas a Dios. Por eso es que es importante saber dónde te congregas. Pero la Biblia dice que el diezmo se da en la casa. Pero yo conozco cristianos que dicen, no, yo no, porque yo siento que el diezmo lo debo dar cuando me voy a mi país. Entonces ahí llevo ropa, llevo juguete, y doy a los pobres en el campo. Ese es mi diezmo. Entonces suena lindo. ¿O no suena lindo? Suena lindo. Eso es ser almático. Eso es humanismo. Poner al hombre antes que a Dios. Y créame que el 80% de la iglesia en el mundo entero están en el lugar santo. Guiados por el alma. Pero la palabra dice que el diezmo y la ofrenda, se lo repito de nuevo, el diezmo se da en la casa. La ofrenda se da dentro del reino de Dios. Entonces yo puedo ofrendar a otra iglesia. Eso es ofrenda. Puedo ofrendar a mí en mi casa. La limosna se da fuera del reino de Dios. Entonces si yo llevo ropa, juguetes, cuando voy a mi país, a los niños pobres, eso es mi limosna. Ahora, mi limosna puede ser mucho más grande que mi diezmo. ¿O no? Digamos que gano $1,000 a la semana. Está bueno, ¿no? $1,000 a la semana. Entonces, mi diezmo sería ¿cuánto? 100. Pero esta semana me voy a mi país y llevo a los pobres y llevo $3,000 en ropa, juguetes y comida. ¿Cuál fue mayor, mi diezmo o mi limosna? Pero como nos criaron pensando que la limosna es las migajas, no. A uno lo criaron así, no le den limosnas a Dios. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas como Dios manda. Ahora, si tú eres fiel en tu diezmo y das tu limosna, Dios te va a recontra bendecir si estás haciendo las cosas en orden. No es por manipular a nadie. Los que nos ven en otro país, usted diezme allá en su iglesia. Congréguese en su iglesia. ¿Sí me doy a entender, hijitos? Repito, estas enseñanzas para mí es de lo más importante que estamos dando. ¿Por qué? Porque Él viene a buscar a la iglesia del lugar santísimo. Usted y yo vamos a llegar a ese lugar santísimo constantemente. La clave es aprender a quedarnos ahí. ¿Cómo aprendemos, pastor? Constantemente limpiándonos, constantemente ordenándonos. Dándonos cuenta que me desordené, me tengo que ordenar de nuevo. Me ensucié, me tengo que limpiar de nuevo. Y ese constante anhelo del lugar santísimo va, cuando vienes a ver, estás habitando ahí. Estás morando bajo las alas del Altísimo. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí por hoy. Bendito sea nuestro Rey, Padre Santo. Si está aprendiendo alguna cosa, está aprendiendo algo. Hermano, y el anhelo es, acuérdese, no es para tener conocimiento y saber estas cosas. Es para poner en práctica. Usted se va a encontrar, mire iglesia, usted se va a encontrar con hermanos cristianos, familiares cristianos. Usted se va a encontrar con gente que va a la iglesia, se va a encontrar con pastores, apóstoles, profetas, maestros, que practican cosas raras. Y le van a decir que ellos están bien, y le van a decir que no seamos legalistas, que no se vayan al extremo, que tal. Usted va a entender, son ministros del atrio. Pastoreo en una iglesia del lugar santo. Usted se va a ir dando cuenta con estas cosas. Y cuando usted encuentre un ministro o una ovejita de una iglesia del lugar santísimo, usted se va a dar cuenta enseguida. Usted se va a dar cuenta, va a decir, no, esto, donde este hombre o esta mujer va, anhelan las bodas del Cordero. Amén.
Vamos a estar de pie. La palabra de Dios dice que se abran los ojos de vuestro entendimiento para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. 3 niveles. Dice la Escritura: Señor, abre mis ojos, que pueda yo entender lo que tú quieres de mí. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, mi ruego es que tú nos hables a todos nosotros. Ayúdanos a andar con la vista sana. Tu palabra dice que si tus ojos están sanos, el resto de tu cuerpo estará lleno de luz. Ayúdanos. Viene un ataque a las tinieblas, viene un ataque a los ojos, viene un ataque a la visión. Guárdanos, líbranos de no ser engañados. Yo les ruego, hijitos, antes de irnos, ayúdeme y pidámosle juntos a Dios. Cuídanos de todo engaño, de toda trampa, de toda mentira espiritual o física, de todo error humano en nuestros trabajos, en nuestros hogares. Ayúdanos, Señor. Estamos en tiempos delicados y difíciles. Padre, te ruego por este rebaño, por este pueblo, los que están aquí, los que no han podido venir, los que están a través de la internet. Oh Dios, que se unen a esta visión. Padre, en el nombre de Jesús te pido, cuídalos. Guárdanos, guarda nuestra vista espiritual, guarda nuestra visión, nuestros ojos. La iglesia que se queda en la gran tribulación, el Señor le dice: compra de mí a tiempo, compra colirio para tus ojos. En el nombre de Jesús. Hable usted con Dios un momentito. Dígale usted al Señor: Señor, tal vez hay áreas que me doy cuenta en mi vida que me tengo que limpiar, que me tengo que purificar. Hay cosas que van a costar soltar, Señor. Hay costumbres, creencias que pueden ser muy difíciles, oh Padre, de soltar. Pero en el nombre de Jesús, para ti no hay nada imposible. Tú eres mi ayudador y tu palabra dice que el que en ti confía no será avergonzado. Es el anhelo nuestro, Señor, las bodas del Cordero. Padre, estamos obedeciendo a tu palabra para preparar a la iglesia novia. Tu palabra dice que se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente. Y la novia, la esposa, se ha preparado para el encuentro con su rey. Ayúdanos, estamos preparándonos. Como Esther, que se preparó durante 1 año para las bodas con el rey. Estamos, Señor, en este proceso de preparación para limpiarnos y para ordenarnos en el nombre de Jesús. Ayúdanos. El enemigo va a traer muchas distracciones a tu vida, muchos entretenimientos. El enemigo va a tratar de dormirnos con cosas que no tienen sentido eterno. Ayúdanos, Señor, a estar alertas y despiertos, a reconocer lo que viene de ti y lo que no viene de ti. En el nombre de Jesús, el Mesías, el Cordero, el ungido, el Señor, te ruego por este rebaño, con nuestros errores, nuestros defectos y nuestras fallas, pero aquí estamos buscándote a ti. Ayúdanos tú, amado Espíritu Santo, enséñanos tú. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Démosle palmas de gratitud y alabanza. Gracias, Señor. Gracias. Yo le invito, hijitos, todos estos videos los ponemos en nuestro canal de YouTube. Repásenlos, vuélvalos a escuchar, estúdielos. Para eso los dejamos, para que la iglesia sobre todo los vuelva a oír. De pronto no entendió algo, si tiene preguntas, vuelvo y le digo, dígame, escríbame o tráigame, me deja un papel aquí y vamos a tratar de contestarlas. Lo importante es que entendamos estos temas para poderlos poner en práctica. Amén. Mi vida, para despedirnos. Gracias, Jesús. No se olvide, vamos a ayunar. Señor, nuevamente ayúdame a verte a ti. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que es viva, es eficaz, que penetra hasta el fondo y corta todo lo que no te agrada, Señor. Gracias, mi Rey, por este día, por esta mañana, por este banquete, Señor.
Señor, por esa delicia, este manjar de palabras, Señor, que nos hace ver dónde estamos fallando, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir subiendo, a seguir escalando, Padre Santo, pero en ti, Señor. Gracias, Papito lindo, por tanto, por todo lo que usted nos da. Ahora, Señor, nos vamos de este lugar, mano de tu presencia, te presentamos aquí este inicio de semana. Que sea usted guiando nuestros pasos. Toma nuestras manos, Señor, guíanos, Señor. Guíanos siempre, Padre Santo. Abre toda piedra de tropiezo, Señor. Líbranos de todo mal, líbranos de cualquier cosa mala, de toda cosa fea, Señor. Líbranos de la mentira, del engaño, Señor, de la trampa del enemigo, Señor amado. Líbranos, Señor, de cualquier accidente, de cualquier enfermedad, de cualquier virus, de cualquier plaga, Señor. Líbranos, Señor amado. Gracias, Señor bendito. Y ahora, la Iglesia Abundancia Divina, nos declaramos bendecidos y prosperados en todas las áreas de nuestra vida. Amén, amén y amén. Shalom, shalom. La gracia del Señor es siempre con nosotros. Dios le bendiga, hijitos, que tengan un lindo